tal? Mi nombre es Alejandra Fregoso y estás en el séptimo enlace Colbet. El día de hoy, 11 de julio, celebramos el Día Mundial del Caballo. Esta fecha fue proclamada por la Organización de las Naciones Unidas para reconocer el papel histórico, cultural y económico que ha tenido el caballo en el desarrollo de la humanidad, además de promover su bienestar. Para hablar más de esta hermosa especie, entrevisté a una médico veterinario zootecnista especialista en caballos, Ariadna Tavares García, médico veterinario adscrita al Grupo de Policía Montada de Aguascalientes. Pero antes de pasar a la entrevista, déjame compartirte esta cápsula en donde te doy algunos datos y curiosidades acerca de los caballos. Vamos a verla. ¿Sabías que el ancestro más antiguo conocido de los equidos fue llamado Eohippus, nombre griego que significa caballo del amanecer? Se sabe que su origen fue América del Norte porque se han encontrado esqueletos fosilizados al oeste de Estados Unidos, como Wyoming, Oregón y Utah. Esta especie vivió en el Eoceno hace 55 millones de años y migró al continente eurasiático a través del estrecho de Bering, extinguiéndose en América, pero claro, regresaría ya transformado en caballo con los españoles. Eohippus era muy diferente al caballo que hoy conocemos. Era del tamaño de un zorro, pesaba entre 5 y 10 kilogramos y tenía 4 dedos en las patas delanteras y 3 dedos en las patas traseras, además de otras características físicas. Eohippus fue evolucionando y adaptándose a su entorno, alimentación, depredadores, clima, etc. La especie se fue haciendo más alta, la cabeza más alargada y en las patas delanteras los dedos 1, 2 y 4 se fusionaron al dedo 3, el cual se hizo más grueso y fuerte. En las patas traseras los dedos 2 y 4 se fusionaron al dedo 3. Así es, los caballos caminan en un dedo. De esta manera fue como Eohippus se convirtió en Equus. Los últimos caballos salvajes o razas primitivas son el caballo de Przewalski, nombrado así por el explorador ruso que lo dio a conocer, Nikolai Przewalski, pero en realidad nos referimos al caballo salvaje mongol. El caballo de Tarpan es el ancestro directo del caballo doméstico europeo. Su domesticación comenzó hace unos 5.500 años en el norte de Kazajistán. Lo utilizaban para obtener leche, carne, para el pastoreo y movilidad en las vastas estepas euroasiáticas. Tienen los ojos más grandes de todos los mamíferos terrestres, superan el tamaño de los ojos de los elefantes y son hasta 8 veces más grandes que los ojos de los humanos. Tienen un campo visual de casi 360 grados, con solo 2 puntos ciegos, enfrente de la nariz y detrás de los cuartos traseros o cola. Pero lo que no ven, lo escuchan o lo huelen, y como son considerados presa, reaccionan al instante, huyendo, pateando, mordiendo. Ven el mundo en una gama limitada de colores, principalmente tonos azul y amarillo. Sus dientes nunca dejan de crecer. Los caballos tienen una reserva de corona muy larga que emerge lentamente desde el interior de la mandíbula para compensar el desgaste natural provocado por la masticación del forraje abrasivo. Además, es posible determinar la edad del caballo, ya que hay marcas que aparecen y desaparecen durante su vida por el desgaste dental y envejecimiento del animal. Entre los 4 y 5 años, a todos los caballos y un 20% de las yeguas les salen colmillos. Estos colmillos pueden extraerse si causan dolor en el animal por el roce del bocado, fracturas, infecciones, daño en encías, etc. Los caballos no pueden vomitar por 3 razones. Sus movimientos esofágicos para empujar los alimentos solo van en una dirección, de la faringe al estómago. El cardias o esfínter que comunica al esófago con el estómago es una banda muy fuerte que se cierra después de comer. Además, tiene un ángulo pronunciado, haciendo imposible que se regrese el alimento del estómago al esófago. Por último, el estómago está ubicado detrás de la caja torácica y debido a su tamaño pequeño y posición fija, nunca entra en contacto con la pared muscular del abdomen, necesaria para comprimir el estómago durante las arcadas del vómito. Así que cualquier bloqueo, gas acumulado o irritación genera una presión intensa, el famoso cólico, y requiere de atención veterinaria inmediata.
Su corazón pesa entre 4 y 5 kilogramos y late entre 28 y 40 pulsaciones por minuto, pero cuando van a toda velocidad pueden alcanzar las 240 pulsaciones. Se dice que el caballo tiene 5 corazones, el principal y uno en cada casco, ya que ahí se encuentra una estructura blanda llamada ranilla, la cual funciona como otro corazón, bombeando la sangre contra la gravedad por las extremidades del caballo, ya que en la parte inferior de las patas no tienen músculos que le ayuden al retorno sanguíneo. Los caballos árabes tienen menos vértebras que los demás, por eso siempre caminan con la cola levantada. Los caballos pueden dormir de pie mediante un sistema anatómico llamado aparato de sostén. Este mecanismo bloquea pasivamente las articulaciones de los miembros anteriores y posteriores, permitiéndoles descansar sin esfuerzo muscular, pero para alcanzar el sueño profundo necesitan acostarse. 3 o 4 horas de descanso son suficientes para estar activos todo el día. El reflejo de Fleming es una reacción en la que el caballo levanta la cabeza, estira el cuello y levanta el belfo superior, dejando los dientes y encías descubiertas. Esto les permite canalizar olores específicos al órgano vomeronasal para analizar feromonas y evaluar su entorno. O sea, así ligan. Tienen una memoria excepcional. Pueden recordar caminos, personas, otros caballos, etc. Viven entre 25 y 30 años, aunque depende de su raza, tamaño y cuidados. La velocidad del caballo varía según la raza. En promedio galopa a unos 50 kilómetros por hora y los caballos de carrera van desde los 60 hasta los 70 kilómetros por hora. El caballo más veloz del mundo fue Secretariat y ese sí le andaba pegando a los 80 kilómetros por hora. La marca histórica de salto más alto a caballo es de 2.47 metros. Esta hazaña fue lograda el 5 de febrero de 1949 por el jinete militar chileno Alberto Larraguibel, montando al caballo Guaso. Se sube al caballo por el lado izquierdo por tradición militar, ya que desde la época medieval los caballeros llevaban la espada enfundada en el costado izquierdo y les estorbaba al subir por el lado derecho. Los ponis eran utilizados para jalar carros de carbón y otros minerales dentro de los túneles estrechos en minas desde mediados del siglo XVIII hasta el siglo XX. En la isla griega de Hidra, los únicos medios de transporte autorizados son caballos, burros y mulas. Cualquier otro vehículo está prohibido. El pelo de la cola del caballo es el material tradicional y estándar utilizado para la construcción de los arcos de violines. Cada arco requiere entre 150 y 200 cerdas de crin. Existen más de 60 millones de caballos en todo el mundo y hoy los celebramos en su día. 11 de julio, Día Mundial del Caballo. Y bueno, pues buenas tardes a todos. Me encuentro ahora con la médico veterinario zootecnista Ariadna Tavares García. Médico, muchísimas gracias por esta entrevista y por el tiempo que nos va a dedicar el día de hoy para compartir todo su conocimiento acerca de los caballos. Al contrario, Ale, gracias a ti, pues por dedicarnos tiempo y por voltear a ver esta de todas las especies, ¿verdad? Animales que tratamos los veterinarios, bueno, esta en especial. Sí, ¿no? Y es que la verdad es que el caballo es de esos animales que a todas las personas que yo conozco les genera a todos nos gusta, o sea, a lo mejor algunos podremos tenerle un poquito de respeto, no te acercas como, hay un perrito y te acercas, no, es como más respetuoso el acercamiento, pero no dejamos de admirarla. Y aparte es una especie que ha tenido más bien que ha acompañado al ser humano durante todo su desarrollo y el desarrollo de las civilizaciones y ha tenido papeles súper importantes, se han formado imperios, Claro. ha avanzado la agricultura, el comercio, la verdad es que la función zootécnica del caballo, yo creo que de todas las especies es de las más diversas y que ha tenido un impacto
económico, cultural e histórico muy importante. ¿Qué opina de esto? Claro, gracias a los caballos se dio las civilizaciones, han crecido gracias a ellos. Eh, la conquista de México no se hubiera dado si no hubiera sido por los caballos, porque si llegaban a pie no hubieran causado el impacto en nuestras culturas originarias, el impacto que causaron a caballo, que si hubieran llegado a pie, ¿no? Fueron fundamentales para lograr su presencia, imponer ante las culturas originarias y bueno, las culturas europeas eh, para mover equipamiento militar, eh, para que las poblaciones se movieran de un lugar a otro, porque a pie hubiera sido imposible. Entonces, una vez que el caballo se domesticó, se volvió el mejor aliado para, para tanto el servicio militar, para la agricultura, para, para la cultura, pues para ser compañía de la humanidad desde aquel entonces. Sí, claro, porque aparte, o sea, al inicio, desde su domesticación, al inicio fue más bien para obtener de ellos alimento, ¿no? O sea, carne, leche, pero después se convirtió en un medio, o sea, el ser humano dijo, a ver, no, espérame, podemos sacar mucho más provecho de la crianza de esta especie, nos puede facilitar o acercar a muchos lugares. Entonces, pues yo creo que sí fue muy importante la domesticación de esta especie. Y siempre el caballo creo que es como desde entonces un símbolo de poder y de estatus. ¿Por qué considera, y dígame si lo considera que actualmente, que yo creo que sí, ¿verdad? También sigue siendo un símbolo de poder, pero por qué eso es lo que nos culturalmente nos puede provocar el tener caballos, por ejemplo? Eh, yo creo precisamente esto que comentas, eh, por el poder que representa este animal, por la velocidad que alcanza y porque culturalmente, precisamente como te lo acabo de comentar, eh, los indígenas consideraban era representativo del poder, porque vieron lo que ayudaba. O sea, como te digo, si no hubiera sido por el caballo, no hubieran logrado, bueno, no conquistar, porque fue una invasión, ¿verdad? Pero invadir México como lo invadieron y llegar a todas partes del país y lograr avanzar, porque la verdad, bueno, pues eh, el caballo representó como la herramienta más importante y yo creo que culturalmente lo hemos venido heredando esa idea. Eh, ¿Por qué? Porque aparte son animales fuertes, son animales rápidos eh, y el consumo de la carne entró en desuso. Si bien hace muchos años se comía carne de caballo, vieron que era mejor utilizarlos para moverse, para ayudar a labores agrícolas que para ser consumido, porque bueno, para eso ya tenían otros orígenes de proteína, como la res, el cerdo. Entonces, el caballo empezó a ocupar ese nivel de estatus, si se le puede decir, como compañero. Aparte, por ejemplo, para las faenas de ganadería, pues se utilizaba el caballo, ¿verdad? Para poder ir a arrear el ganado. Entonces, se volvió como un animal de compañía sin serlo de manera estricta, porque no vas a tener un caballo pues en tu patio, ¿verdad? Pero si bien no es un animal de compañía, llegó a ser un animal al que se le da estima. Por eso se dice que el caballo es un animal de estima. Oh, ok. No, sí, se había escuchado esa expresión, pero no había hecho relación. Y sí, de hecho, a partir de estas labores, tengo entendido, por ejemplo, es que, híjole, en muchos lugares se adjudican el título de cuna de la charrería, porque yo he escuchado así en algunos lugares de Hidalgo, otros lugares de Jalisco, otros del Estado de México. De hecho, aquí en Estado de México hay un lugar que se llama Tecámac, en Ujú. donde yo tengo un amigo que es charro de ahí y me dice que ahí en Tecámac fue el primer lugar en donde se elaboró un permiso para que indígenas pudiesen montar a caballo, porque si bien, o sea, sí fue un impacto para los indígenas, cuando vieron a los españoles llegar a caballo, yo me imagino que haber sido, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué tipo de ser es este que tiene, cuatro ojos?
¿no? Así, Seis patas, ¿no? Entonces, pero no tenían, bueno, ya una vez instalados los españoles, y con en el inicio de la colonia, para que, creo que otorgaron algunos permisos para que tlaxcaltecas, o sea, caciques tlaxcaltecas pudiesen montar a caballo, pero bueno, ya después que empezó todo esto de la evangelización de indígenas y demás, y más control por parte de los españoles, no estaba permitido que los indígenas montaran a caballo. Y ya mucho después se vio la necesidad justo para este manejo de ganado en las haciendas y demás, y de ahí, de todas estas labores, es que nace la charrería, que es una tradición cultural, ¿no? así es, como bien mencionas, el caballo solamente podría ser montado por un español peninsular, es decir, españoles nacidos en España, no criollos, no españoles eh, nacidos en México. Ajá, Ellos ya tenían solamente como la oportunidad, tenían que sacar un permiso para montar a caballo o bien podían montar mulas o burros. ok, O sea, en medida de que, por ejemplo, los indígenas sí podían utilizar burros y ganado mular, pero caballos no tenían que sacar un permiso y como bien dices, vieron que era necesario que los indígenas también utilizaran los caballos eh, para las faenas. Entonces, ¿qué fue lo que empezaron a hacer? Empezaron como a otorgar permisos, como bien mencionas, para que ellos se hicieran acreedores a eso y los demás dijeran, ah, bueno, monta, pero con permiso, ¿no? Para ujú, que no fueran a creer que era como un derecho que tendrían todos. sí, Y la verdad no tengo el dato exacto dónde nació la charrería, pero muchos dicen que fue en Hidalgo, sí. eh, y creo que quien se la adjudica es Jalisco. No sé si por la cantidad de asociaciones de charros, la verdad desconozco. Yo he trabajado poco con caballos charros, este, pero sí sé que creo que es de Jalisco. Pero bueno, pues ya, a lo mejor tu audiencia nos sacará de la duda De quién la fue. duda, sí, la verdad es que bueno, también yo creo que es complicado con un país tan diverso y tan grande, también un territorio tan grande, no es de que ahí fue el primer lugar. Yo me imagino que al mismo tiempo en muchos Claro, lugares se tuvo que otorgar esos permisos para agilizar y eficientar esto, la ganadería, ¿no? La función de las haciendas, porque creo que necesitaban un permiso para vestir pantalón de cuero para poder montarlo, ¿no? Que no lo montaran con pantalón de algodón y demás. como Bueno, de todo un tema esto de la charrería. Y justo hablando un poquitito de esto, tocando esta parte cultural, esta aportación cultural del caballo en el mexicano, la charrería, yo he escuchado como muchos debates en cuanto a si en la charrería debe continuar porque es un legado, es una herencia, es tradición, pero hay también todo un grupo que habla de estos deportes, inclusive equitación y demás, que son deportes en donde hay cierto maltrato animal. ¿Usted qué opina al respecto? Eh, Mira, con respecto al maltrato animal que se da en algunos deportes, pues evidentemente por parte mía o mi forma de verlo es que no se justifica el maltrato siempre y cuando se le dé buen uso al caballo, o sea, es decir, justifique la actividad que está haciendo el caballo. Porque si bien, por ejemplo, toda una faena charra implica que sepas derribar al caballo, que lo sepas lazar, me imagino que se pudieran hacer modificaciones que implícitamente no modifiquen la suerte como tal, y a lo mejor poner algunos controles. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que no podemos prohibir o no se pudiera prohibir algo que quite en esencia de esa suerte o de algo que culturalmente pues es parte de los mexicanos, eh, se me hace un tema difícil de que digan ya no pueden practicar la charrería, porque Sí, pues si bien es nombrado el deporte nacional, imagínate, ¿no? sí, Entonces, igual como en todos los deportes ecuestres, siempre que exista una legislación y que exista un reglamento donde el animal ya sufra o tenga un abuso, yo creo que ya no es justificable, porque en mi percepción, la diversión de nosotros no puede ser a base del sufrimiento de ningún ser vivo, no hablando de perros, de caballos, de ningún otro ser vivo.
Entonces, pues yo creo que sí es válido si los animales no se lastiman. Sí, claro, claro, porque, bueno, como dicen, hay una manera, hay una forma de hacer correcta las cosas y una forma incorrecta de hacer las cosas. Entonces, Claro. no quiere decir que la charrería en sí es puro maltrato animal, no, pues yo creo que hay maneras correctas de llevarse a cabo esta tradición y otras que pues, no debería ser así. Hablando de esto, del bienestar animal de esta especie, bueno, más bien del bienestar de los caballos, este, Ujú. existe como también como un manual de tenencia responsable, así como hay manual de tenencia responsable para perros, para gatos, también hay un manual de tenencia responsable en equinos. Bueno, en equinos, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, cuando tenemos algún reporte de algún animal maltratado, se hace la notificación a Proespa y pues se basan básicamente en la ley ay, se me fue el nombre, de bienestar animal Mm. actual en el estado y bueno, de ahí las leyes federales que emanen. Pero si nos basamos o nos apegamos a la ley estatal de bienestar animal. Es quien determina, por ejemplo, el buen uso, si un caballo está maltratado, qué se considera maltrato, porque hay algunas cosas que a lo mejor no pueden ser todos los animales. Ay, perdón, es que hay muchas mosquitas. Sí, No no se pueden ser preocupe. los animales como tratados bajo el mismo esquema. Es decir, si yo tengo a un perro mucho tiempo en el sol, en una azotea, pues evidentemente eso es maltrato. En el caso del caballo, no tanto, porque el caballo en su vida libre, él puede durar muchas horas en el sol y él busca resguardarse. Lo que sí no es correcto es que yo tenga un caballo, por ejemplo, amarrado en el sol y que el caballo no pueda movilizarse de ahí y que yo no le otorgue agua, no le otorgue las situaciones que ayuden que él se mitigue la sed o el calor. Entonces, perdón, entonces, pues yo creo que no pueden ser medidos bajo el mismo parámetro. Hay que conocer cuál es la biología, cuáles son los hábitos de cada animal para poder determinar qué es maltrato. Ok, claro. Generalmente, por ejemplo, ¿cuáles son los abusos que podemos encontrar en esta especie? Ya mencioné algunos de, por ejemplo, mantenerlos en el sol, quizás se me ocurre la sobreexplotación, que los traigan a trabajos forzados o con carga muy pesada. ¿De qué otro tipo de reporte han recibido ustedes? Caballos que evidentemente son golpeados, o Mm, sea, que son golpeados para que trabajen y mm, que esos golpes dejan cicatrices. Eh, ha llegado propietarios bueno, tutores ahora se les dice, a someter tanto al animal al grado de fracturarlos. Y mira que para fracturar un caballo estamos hablando que se necesita mucha fuerza. Eh, no darles de comer, eso es maltrato. Si tú lo tienes suelto, por ejemplo, los caballos que están en Argentina en las pampas, pues esos no sufren maltrato porque ellos comen a voluntad. Pero sí, si tú lo vas a confinar, tienes la obligación de brindarle las necesidades básicas que es de alimentación, de salud. Dentro de la alimentación es agua, porque pues a veces nos ha tocado revisar caballitos que no tienen agua, o sea, un caballo necesita, como cualquier otro animal, tomar agua y un caballo necesita tomar mucha agua. sí, Eh, claro. entonces, pues básicamente es eso, que un caballo esté sano, que esté saludable, que se le den cuidados, que un caballo evidentemente no sea maltratado, no es necesario. Yo les decía a mis alumnos cuando tuve oportunidad de dar clase, le decía, si un caballo siente eh, a una mosca y tiene la capacidad de mover su piel para mover una mosca, porque siente que se le para una mosca, imagínate cómo siente un golpe, cómo siente un cuartazo, ¿no? Entonces, un golpe no es un cariño para un caballo, un cariño es una caricia. Entonces, en ese parámetro debemos darnos cuenta que los caballos, cuando uno los golpea por acariciarlos bueno, no acariciarlos, por darles cariño no es cariño. Entonces, mucho menos un cuartazo, un latigazo y cosas como estas, pues no son, no son apropiados. Claro, el típico, palmadas, me acuerdo que palmadas en el cuello, no, eso, no, gracias, no me des ese cariño. Pues como hay que ver que hay como medir la intensidad de hacerlo. Te das cuenta porque el caballo puede parecer incómodo ante esto, ¿no? O sea, no es agradable. Él Sí, te claro. indica con sus orejitas que no le está gustando ese trato. Hay caballos que ya están acostumbrados. Eso no quiere decir que les guste, están acostumbrados a ese trato, ¿no?
se claro, claro. someten, pero no quiere decir que les encante o que sea como el tipo de trato que quisieran recibir. Sí, claro. Médico, y hablando un poquitito de sus actividades dentro de justo la policía montada, ¿qué es lo que hace un médico veterinario en este tipo de cargos? ¿Cuáles son las actividades más comunes o del diario? Bueno, nosotros hacemos medicina integral, es decir, lo que el caballo necesite. Estos caballos regularmente lo que necesitan es más atención de situaciones que llegaran a padecer en la calle, es decir, alguna laceración, alguna cortada o cosas que les pasan a los caballos por andar en la calle, situaciones de problemas en los cascos o problemas en las manos o en los pies por caminar en asfalto. Los caballos se descansan con cierta regularidad para no someterlos a este estrés laboral de todos los días. Eh, Afortunadamente, como tenemos un estricto control en la alimentación y en los horarios, en el origen del agua, en la medicina preventiva, son caballos que casi no tienen cólicos, que Ok, sí, no se salvan de vez en cuando por ahí presentar algún, bueno, síndrome abdominal agudo es el nombre correcto, pero correcto. bueno, los conocemos como cólicos, ¿verdad? De encolicarse por alguna situación eh, que escapa, ¿no? A nosotros, que son situaciones anatómicas del caballo, alguna torsión que ya implica que el caballo entre a cirugía, pero en cuanto a cuidados, no es por cuidados, es por característica propia del caballo que lo hace susceptible a enfermarse de estas situaciones. Y bueno, nosotros hacemos medicina preventiva, los vacunamos, los desparasitamos, eh, se hace un limado de molares, tenemos un herrero específico, el que hace un herraje específico para cada caballo según las necesidades anatómicas. Y bueno, básicamente somos un equipo, ¿verdad? Herrero y veterinarios. Y bueno, básicamente lo que hacemos es revisar todos los días a todos los caballos antes de que salgan a la calle y cuando regresan de trabajar también se hace una revisión exhaustiva y bueno, previo que el jinete, el reporte que te dé el jinete, ¿verdad? De sabe qué, doctora, pues se tropezó, se cayó, a veces algunos perritos que no traen correa los llegan a atacar, nos ha tocado que los caballos sean mordidos por algunos perros ferales, entonces, pues básicamente eso es lo que nosotros atendemos. Pero y como diario están al pendiente de qué es lo que les sucede, pues me imagino que son intervenciones pues inmediatas, pues, o sea, Oportunas. Sí, oportunas. así es. Aquí estamos, trabajamos de planta, entonces cubrimos un horario dentro del cual, bueno, pues el caballo es revisado, se atienden situaciones, eh, tratamientos, por ejemplo, a lo largo de, si dura 3, 4, 5, 7 días el tratamiento, pues aquí estamos diario para administrarles eso, suplementaciones, alguna deficiencia. Estos caballitos como trabajan, digamos que tienen un trabajo un poquito más fuerte, pues se les da suplementación para no padecer problemas de articulaciones. O sea, Mm. sí se está muy al pendiente, la verdad. Eh, sí se tratan de una manera diferente que cualquier otro caballo, por ejemplo, que un caballo de salto, porque bueno, pues los requerimientos que se les hacen a estos caballitos son diferentes. Sí, claro. ¿Y hay alguna edad de retiro de los caballos o sea, cuánto tiempo están en servicio? Mira, los caballos funcionalmente, se supone que un caballo puede trabajar hasta 20 años, pero pues sí depende mucho de las características del caballo. Estos caballos se supone que a los 6 años de trabajo deben de retirarse, los caballos que trabajan en binomio. Eh, a veces no es posible hacerlo y se le hace periódicamente análisis médicos o exámenes médicos para ver qué tanto el caballo tiene todavía la posibilidad de seguir trabajando sin esto, ¿no? Sin ser explotado y pues notando cuáles son las características del caballo. Si el caballo todavía puede trabajar en calle sin que eso le provoque lesiones o le provoque algún tipo de estrés, él puede salir a trabajar. Una vez que los caballos cumplieron su fecha laboral, digamos que para ser jubilados, son retirados, se dan en adopción a través de asociaciones de protección animal. Ellos son quienes nos ayudan a gestionar quién pudiera quedarse con los caballos para ser retirados, de hecho. La idea no es que salgan de aquí para salir a trabajar, ¿no? Sí, O para claro, salir a ser montados. Es que claro. se tenga una tenencia responsable
donde el caballo sea literalmente jubilado, es decir, que tengan un potrero donde lo puedan soltar en las tardes, en las noches tengan un resguardo, se le dé de comer de una manera parecida a como se atienden aquí, es decir, que el caballo no resienta ese cambio y por parte de nosotros, de los veterinarios, estamos dispuestos a seguir teniendo atención médica hacia esos caballos Ah, ok. sin ningún costo. Ujú. Wow, qué padre labor, médico. Y bueno, pues también, por ahí tengo entendido que también hay en Aguascalientes, va a ser la Feria Internacional del Caballo, ¿cierto? Así es, así es. Afortunadamente hemos tenido la oportunidad de participar en muchos eventos ecuestres que están llegando al estado, muchos congresos charros y muchos eventos ecuestres que la verdad yo tengo ya 20 años trabajando con caballos y en estos últimos 5 he visto que se ha aumentado más estas actividades y bueno, a las personas que amamos los caballos y que nos encantan, bueno, pues estamos contentísimos. Y sí, efectivamente, la Feria Internacional del Caballo empieza, si no me equivoco, el 13 de julio Ajá. y ay, no, del 31 de julio al 16 de agosto, si no me equivoco. Es para la última semana de julio, creo que sí, hasta el 16 de agosto. Y bueno, como su nombre lo comenta, es una feria internacional, van a haber actividades ecuestres desde equitación, de rodeo, van a haber actividades, o sea, inglesas, por ejemplo, caballos ingleses, exposiciones. Se tenía planeado hacer como un congreso, bueno, no congreso, como unas pláticas también hacia médicos, con médicos veterinarios, o sea, es decir, se va a abordar el tema de los caballos de manera integral, deportes, también muchos deportes que la verdad yo incluso revisé y que desconocía, que creo que es deportes argentinos o chilenos, entonces la verdad va a estar muy, muy interesante para que conozcamos que el caballo no nada más funciona para una o dos o tres cosas, saber todas las actividades que hace un caballo. Así es. Médico, pues le agradezco muchísimo toda esta información. Gracias por estar con nosotros aquí en Enlace Colvet, hablando de esta especie tan maravillosa, también por todas las labores que hace de cuidado y de promoción hacia de bienestar hacia esta especie. Y pues bueno, vamos a celebrar al caballo todos los días, respetando su presencia y agradeciendo todo su aporte al desarrollo de la humanidad. Así es, muchas gracias Ale a ti por la entrevista, por darle importancia a estas especies y que se acerquen, porque como bien dices, no necesariamente por ser un animal grande es ajeno a que podamos convivir con él. Hay que conocer cuáles son las medidas básicas de seguridad para acercarse a un caballo, pero que no perdamos este mito de que te vas a acercar y te va a patear y te va a morder, ¿no? Hay que perderle el miedo a estos animales, estos seres tan increíbles, energéticamente son una cosa maravillosa y bueno, pues cualquier cosa que se les ofrezca, aquí estamos, tanto para acercarse a los animales, tener más convivencia y tener un poquito más de conocimiento en lo que podamos nosotros ayudarles. Muchísimas gracias, médico. Le agradezco de verdad de corazón y bueno, pues igual seguimos en contacto. Gracias, un saludo Ale. Gracias, médico. Bonita tarde. Y bueno, hemos llegado al final de este séptimo enlace Colvet. Espero que hayas disfrutado de la entrevista. Muchísimas gracias y hasta la próxima.